Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es su buena, agradable y perfecta voluntad para todos nosotros. Y espero que hoy también estén alegres, expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo siempre tener a la mano un ejemplar de la Biblia. Y les recomiendo también disponer los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo leo la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, por favor pueden seguir mi voz y los textos que colocamos en la pantalla. Me gusta que estemos unidos al momento de la lectura. Muy bien, vamos hoy a la palabra de Dios en Mateo 19, 26. Mateo 19, 26. Y espero que bien alegres lo lean conmigo. Dice así: para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Padre, te damos gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con mucha profundidad, pero Señor, también con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando hoy, Señor, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial nos alegramos por aquellos que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios, para predicar solo lo que tú nos quieres predicar hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Es un diálogo del Señor Jesús con sus discípulos en ese entonces, en su paso por la tierra. Había tenido una charla con un joven adinerado que había venido a hablar con él. Y el Señor le dice qué debe hacer y este hombre se va. Y los discípulos pues preguntan y el Señor les dice: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo. Y ellos quedaron sorprendidos. Y entonces el Señor les dice esta frase: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y de hecho, Él era el plan de salvación dado por Dios para toda la humanidad. Para Dios todo es posible. Y Él dice, para los hombres no es posible, pero para Dios todo es posible. Nosotros como seres humanos estamos muy limitados. Tenemos muchas debilidades, muchas falencias, muchas carencias. No somos todopoderosos como es el Señor. Dios es todopoderoso, nosotros no, somos débiles. Carecemos de muchas habilidades, pero tenemos una gran ventaja: contamos con Dios. Y por eso el Señor Jesús les dice: tranquilo, para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Y el propio Señor Jesús vino a confirmar que para Dios todo es posible. Lucas 4, 18, 19. Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. El Señor Jesús trajo buenas nuevas, trajo sanidad, trajo liberación y vino a hacernos beneficiarios del año del favor del Señor. Es decir, que todo el tiempo contamos con la gracia de Dios, con el favor de Dios. Si nosotros tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas, no va a ser posible. Pero tenemos a Dios, que para Él todo es posible. Ahora, nos atormenta el paso del tiempo y ver muchas veces que no estamos realizando, obteniendo, consiguiendo lo que queremos, las metas que nos hemos trazado. Pero muy probablemente se debe no a que Dios no lo quiera hacer o no a que Dios no nos quiera favorecer, sino a que lo estamos haciendo sin Él. Lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría, con los recursos nuestros. Y así lo que hacemos es malgastar el tiempo y malgastar energías. Nos vamos a cansar, nos vamos a desanimar y vamos a perder tiempo. Pero si caminamos con Dios, vamos a ver los resultados. Y son resultados favorables, porque el Señor vino para darnos el favor de Dios. Para nosotros es imposible, pero para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. No tiene límites en el tiempo, no tiene límites en el espacio. Él puede hacer que obtengamos lo que estamos buscando durante muchísimo tiempo en un momento. En pocos minutos, porque Él no tiene ningún límite. Para Él nada es imposible. Dios es un Dios de imposibles. Y ese es el título que le he puesto a la prédica, Dios de imposibles. Y lo que quiero que aprendamos hoy ustedes y yo, a la luz de unos ejemplos bíblicos que vamos a estudiar en la palabra, cómo obra Dios, cómo Dios trae todo ese favor de Él para nosotros. Y aprenderemos también, o nos daremos cuenta, que haciéndolo en nuestras fuerzas vamos a perder tiempo, vamos a perder energía, nos vamos a fatigar, nos vamos a desanimar. Dios puede acelerar los tiempos porque Él es el dueño del tiempo. El Señor multiplica los recursos porque Él es el dueño de los recursos. Para Dios nada es imposible. Entonces lo primero que encuentro es que Dios nos libera de ataduras. Dios nos libera de ataduras. El Señor Jesús vino a proclamar libertad a los cautivos, dice en la palabra que leímos. Vino a proclamar libertad a los cautivos. Nos atamos nosotros mismos, nos esclavizamos nosotros mismos, o permitimos que otras personas lo hagan, o que algunas cosas también nos aten. Lo hacemos o nosotros mismos o permitimos que otras personas o cosas lo hagan. Y vamos a vivir esclavizados por años. No vamos a encontrar la forma de salir de esa esclavitud, de esa atadura, porque para nosotros es imposible. Pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Miremos esta historia, Marcos 5, del verso 1 al 5. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno
le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. ¡Qué situación tan terrible! Una esclavitud total, una atadura total. El texto no nos dice cuánto tiempo llevaba, pero dice que llevaba mucho, no dice cuánto tiempo, pero dice que muchas veces habían tratado de hacerlo. Luego nos indica que llevaba mucho tiempo viviendo entre los sepulcros. Mucho tiempo que trataban de amarrarlo, de ayudarle a ver si cambiaba y no se podía. Una situación dramática, crítica. Y nosotros podemos llegar a situaciones similares al esclavizarnos nosotros mismos, al atarnos nosotros mismos o al permitir que otras personas o cosas nos aten. Nuestra esclavitud puede venir de muchas fuentes. De un desorden financiero, por ejemplo, por excesos en la comida, en la bebida, por el consumo de sustancias que nos intoxican. Y podemos terminar de pronto no viviendo entre los sepulcros, pero viviendo en la calle. Viviendo en la calle. Y seguramente muchas personas como a este hombre trataban de atarlo, amarrarlo, ayudarle, pero no se podía, y tal vez muchas personas quieran no atarnos, pero sí ayudarnos, llevarnos a un sitio, buscar una recuperación, pero no es posible. Las buenas intenciones de las personas no van a lograr que nosotros nos liberemos de esas ataduras. Nuestra buena voluntad tampoco lo va a lograr, porque no es suficiente. Para el hombre es imposible, no somos capaces de lograrlos solos, no somos capaces de lograrlos solos. Para salir de la cautividad en que nos encontramos no basta con que haya personas bien intencionadas queriéndonos ayudar, no basta. Tampoco basta con nuestra fuerza de voluntad, no basta, porque es imposible, somos débiles. Vamos a volver a caer, vamos a volvernos a atar. Necesitamos sí o sí del poder de Dios. Necesitamos el poder y el amor de Dios, porque para Dios nada es imposible. Avancemos a los versos 6 al 8 de la misma historia de Marcos 5. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. Cuando Jesús aparece, siempre hay conmoción. En la vida de este muchacho o de este señor y en la vida nuestra, siempre hay conmoción. Todo nuestro ser se estremece porque es el Dios Altísimo, hecho hombre, viniendo a rescatarnos, viniendo a buscarnos, a traernos sanidad, libertad, el año del favor del Señor. Ahora, muchas veces, como este hombre, nuestra primera reacción es de rechazo, porque nos atemoriza estar frente al Santo, Santo, Santo. Nos atemoriza estar frente al Dios eterno. Creemos que nos va a juzgar, que nos va a condenar. Y Jesús quiere es liberarnos. Eso era lo que quería hacer con el muchacho, por eso le dice al demonio que lo posee, que lo suelte, que lo deje. Él tenía el poder porque para Dios nada es imposible. Y Dios vino a darnos libertad. La Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y Jesús dijo que era la verdad.
Entonces, si conocemos a Jesús, conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libre. Lo que este hombre no había podido obtener, lo que las personas que trataban de ayudarlo no lo habían podido lograr, después de mucha esclavitud, de mucho dolor, de mucha tristeza, el Señor Jesús lo soluciona en pocos minutos. Lo arregla porque está el Señor Jesús, está cerca a nosotros y está cerca a este muchacho. Tenemos que dejar a Dios obrar. Dejemos que Dios obre porque para Dios todo es posible. Para Dios nada es imposible. Colosenses 1, 13, 14. Colosenses 1, 13, 14. Él, Dios, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. El único que nos podía sacar del mundo de las tinieblas, y lo hizo, es el Señor Jesús. El único que nos puede sacar de ese mundo de tinieblas, de oscuridad, y pasarnos a un reino admirable de luz, al reino de Él, al reino del Hijo de Dios, es Jesús. Por la obra de Dios, por lo que Dios hizo a través del Señor Jesucristo. Ya no vivimos en tinieblas. Ya no tenemos por qué estar esclavizados. Tenemos la luz de la vida, dice la Biblia. Tenemos la luz de la vida. Estamos en un reino de luz, de orden, de paz, de justicia. Pero no debemos dejarnos esclavizar de nuevo. El Señor ya nos sacó de ese mundo, no tenemos por qué volver a ese mundo. No hay razón para volver a ese mundo. Gálatas 5.1. Gálatas 5.1. Cristo nos libertó. ¿Quién nos libertó? Cristo. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Voy a volverlo a leer. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Más claro no puede ser. Jesús vino a darnos libertad, a proclamar libertad a los cautivos. Por medio de Jesús salimos del mundo de las tinieblas y entramos al mundo del Hijo de Dios, al reino del Hijo de Dios, a un reino de luz, de orden. Pero no debemos dejarnos esclavizar. Conocemos la verdad y esa verdad nos hace libres. Entre más conozcamos de Jesús, entre más sepamos de Él, más conocemos la verdad y más vamos a ser libres. Para Dios nada es imposible. Él nos libera de ataduras. Una cosa más. Segundo, Dios nos levanta de la postración. Dios nos levanta de la postración. Los versos que leímos al inicio dice que el Señor Jesús vino a poner en libertad a los oprimidos, a levantar a los postrados. Caemos por muchas circunstancias de la vida y por muchas malas decisiones que nosotros tomamos. Y generalmente nos quedamos postrados. No somos capaces de levantarnos. Decisiones mal tomadas, enfermedades que nos agobian y de las cuales de pronto no nos podemos recuperar, actuaciones de otras personas que nos afectan y no somos capaces de levantarnos a nosotros mismos, nos quedamos postrados porque somos débiles, porque no tenemos la fuerza suficiente. Tampoco conseguimos mucha ayuda, tampoco hay personas
muy capacitadas para ayudarnos. Siempre, siempre, siempre vamos a requerir de Dios. Siempre. Separados de Él no podemos hacer nada. Siempre vamos a necesitar de Él, porque para Dios nada es imposible. Veamos otra historia. Juan 5, 1:5. Juan 5, 1:5. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá o Betzata. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. 38 años. El Señor Jesús entra a Jerusalén y va a un lugar donde hay muchos postrados. Muchos postrados. Postrados por diferentes causas. Enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Hoy en día también las enfermedades nos postran. Las cegueras también. Puede que no sea la ceguera física, la pérdida de la vista de nuestros ojos, pero tenemos cegueras en muchas áreas de nuestra vida. Cegueras financieras, emocionales, relacionales. También cojeamos en muchas áreas de nuestra vida. En muchas, cojeamos. En nuestros matrimonios, en nuestras empresas, en nuestros trabajos. Y eso nos hace caer y quedarnos postrados. Son diversas las causas y las clases de parálisis que podemos obtener. Y como la gente del estanque, a nosotros nos cuesta levantarnos. Puede que lo intentemos, pero generalmente vamos a volver a caer y a quedarnos postrados. Todos sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones. También somos perjudicados por acciones de terceras personas, o por eventos naturales, o por enfermedades. Y eso nos hace caer y nos quedamos postrados y pasamos años postrados, porque es imposible levantarnos solos. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos el amor de Dios. No somos capaces de salir de la postración. Pero Jesús aparece y todo cambia. Jesús aparece y todo cambia, porque para Dios nada es imposible. Él salva a los abatidos, a los caídos, nos levanta de la postración. Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¡Qué maravilla!, ¿no? El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Dios no es un Dios lejano, Dios es un Dios cercano. Y además dice, y salva a los de espíritu abatido. Dios no es un Dios indiferente, es un Dios solidario. Avancemos a los versos 6 y 10 de Juan 5. Dejamos al hombre postrado 38 años de enfermedad. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano. Al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado.
Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. Me fascinan las historias del Señor Jesús. Nos muestra una realidad cruda y nos muestra todo su poder y todo su amor. Vio al hombre, se compadece de él y le pregunta. El Señor siempre pregunta, no porque Él no sepa, porque Él es omnisciente. Él es Dios y Dios es omnisciente. Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, pero Él quiere que nosotros mismos nos demos cuenta que hay en nuestro corazón y podamos sanar lo malo que haya en nuestro corazón. El Señor quiere que descarguemos nuestro corazón. Por eso Él le pregunta, para que este hombre mismo se dé cuenta y descargue su corazón. Y este hombre le dice, no hay posibilidades. La creencia era que cuando el agua del estanque comenzaba a moverse, como que era el Espíritu de Dios que venía y alguien se metía ahí y era sano. Por obvias razones, nunca podía llegar. No había quien le ayudara, estaba rodeado de personas también postradas. Y el Señor le dice, queda sano. Después de 38 años de frustración, de amargura, 38 años de postración sin ninguna solución humana posible. Y Jesús al instante, en un instante, lo sana, lo levanta de esa postración. Y Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Luego a nosotros, al instante, nos saca de la postración. Tenemos que dejarlo a Él actuar. Salmo 145, 14. Salmo 145, 14. El Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. El Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. ¿Y qué cuadro tan patético nos muestra con los fariseos, con los judíos? Los que seguramente nunca hicieron nada por ayudar a este hombre. Nunca. Y ahora, después de que lo ven sano, se incomodan y lo quieren volver a hacer postrar porque le dicen no puede cargar su camilla. Mejor dicho, tírela al piso y vuelva, acuéstese, tírese nuevamente. No debemos dejar que nadie evite que Jesús nos mantenga de pie. Nos van a querer postrar, pero agarrados de la mano de Dios, agarrados de la mano del Señor Jesús, Él nos levanta y Él nos sostiene. Si Él nos levantó, Él nos va a sostener. Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. ¿Y Él qué? Te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. No lo permitirá. Nos va a sostener y no permitirá que nos quedemos abatidos para siempre. El Señor mismo nos sostiene. Para Él nada es imposible. La postración nos impide o nos retarda por lo menos avanzar en el propósito de Dios para nuestras vidas. Nos impide. Tenemos que tomarnos de la mano de Dios y dejar que Él sea el que nos levante y el que nos sostenga. Porque Él no va a permitir que estemos abatidos, sino que estemos de pie con Él, porque para Él nada es imposible. Dios nos libera de las ataduras, nos levanta de la postración. Para Él nada es imposible. Y una tercera cosa, nos salva de la bancarrota. Sí, nos salva de la bancarrota. Las crisis económicas son más frecuentes
en nuestras vidas de lo que desearíamos. Nuestros ingresos son pocos frente a los muchos gastos a los que nos comprometemos. Los ingresos del mes se nos van en la primera semana. En ocasiones emprendemos con mucho ímpetu, vamos a salir de esta, vamos a hacer cosas y fracasamos. Lo intentamos, pero fracasamos. ¿Por qué? Porque lo hacemos en nuestra propia inteligencia, en nuestras propias fuerzas. No le consultamos al Señor, no lo hacemos de la mano de Él, no le entregamos nuestras finanzas a Dios. Nos gusta manejarlas a nuestra manera, creemos que lo podemos hacer. Y la verdad, si todos somos sinceros, nos daremos cuenta que no lo podemos hacer. No tenemos la sabiduría suficiente para acertar, no tenemos el poder suficiente para actuar, porque para nosotros es imposible, pero para Dios nada es imposible. Vamos a una historia, Lucas 5, 1, 2. Lucas 5, 1, 2. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Detengámonos un momento ahí. Unas playas que están en la arena, ya no están en el agua, han sido puestas allí, no van a salir nuevamente a pescar. Y los pescadores están lavando las redes. No va a haber más pesca porque ya están lavando sus redes. Habían estado pescando. El relato no nos dice qué sacaron de esa pesca. Después nos vamos a enterar que no sacaron nada. Pero las barcas no van a ser usadas, no van a salir de nuevo. ¿Qué hay en la mente de estos pescadores y en su alma? Desánimo, cansancio, frustración o todas las anteriores. Dejaron sus barcas, se están lavando. No dice el relato que hubieran conseguido algo o que la pesca hubiera sido fabulosa. Entonces debe haber desánimo, cansancio, frustración. Nos afanamos en vano en buscar la estabilidad económica si no lo hacemos con Dios. Si lo hacemos separados de Dios, el esfuerzo es vano, no lograremos nada. Trabajaremos duro, pero no veremos los resultados, no los veremos. Necesitamos a Dios, necesitamos el poder de Dios en nosotros y su compañía permanente. Cuando aparece Jesús en escena, todo cambia, todo cambia. Avancemos a los versos 3, 5. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Atención, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen las redes allí para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. El Señor toma una barca que pertenece a Simón. Y el relato no nos dice que Simón objetara o dijera: no, Señor, yo no voy a navegar más. Él le entrega su elemento de producción para que el Señor lo use. Su fuente de trabajo se la entrega, que es su barca. Y nosotros le entregamos nuestra fuente de trabajo al Señor. Le permitimos que Él use los dones y talentos que tenemos nosotros dados por Él para bendecirnos en el trabajo, o lo hacemos a nuestra manera.
Es una buena lección para nosotros. Debemos poner todo en manos de Dios. Si lo ponemos todo, no vamos a fracasar, porque el Señor nos salva de la bancarrota. Proverbios 16:3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Veamos cómo le fue a Simón y estos pescadores. Echen la red. Y él dijo, como tú lo dices, hemos trabajado duro, pero no conseguimos nada, pero si tú me lo mandas, lo haré. Y dice, así lo hicieron. Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron a señas a sus compañeros de otra barca para que les ayudara. Y se acercaron y llenaron tanto las barcas que comenzaron a hundirse. Lo que no habían logrado toda la noche, trabajando en sus propias fuerzas, el Señor en pocos minutos hace que lo obtengan. Debe servirnos de lección a nosotros o no. Si hemos estado trabajando duro toda la noche, por meses, por años, sin conseguir nada, el Señor lo puede acelerar todo, pero entreguémoselo a Él. Y reconozcámoslo a Él como el Señor de todas las cosas. Vea lo que hace Pedro. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús. Se postra ante la majestad del Señor Jesús. Porque todos estaban asombrados. Lo que lograron en minutos no lo habían podido hacer en toda la noche, por lo menos en el relato que nos da la historia que leímos. Y nosotros, ¿cuántas veces en vano trabajamos en nuestras fuerzas y no conseguimos nada? Tenemos que entregárselo al Señor y ver los resultados, y los resultados van a ser de multiplicación, de aceleración, de salvación de la banca rota. Y entonces tenemos que postrados darle la honra a Él, al que puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Efesios 3, 20, 21. Al que puede hacer muchísimo más, estoy en Efesios 3, 20, 21. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Atención, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Toda la honra, toda la gloria es para Dios. Nosotros somos débiles, el Señor es todopoderoso. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Reconozcamos nuestras falencias y los desaciertos en el manejo de las cosas que el Señor nos ha dado. Pidámosle perdón a Dios. Reconozcamos que Él puede hacer muchísimo más de lo que podemos imaginar o pedir. Invitémoslo a subir a nuestro proyecto, a nuestra barca, y nos daremos cuenta cómo se acelera y multiplica nuestra productividad. Porque para Dios nada es imposible. Nos libera de ataduras, nos levanta de la postración, nos salva de la banca rota. No tengo nada más que decir, iglesia. Creo que Dios ha sido muy, pero muy claro con nosotros hoy. Ha hablado directo el Señor a través de su palabra a nuestra mente y a nuestro corazón. Si ustedes así lo creen y quieren escuchar un resumen, yo voy a tratar de hacerlo en la propia voz de Dios, porque voy a usar versículos que tomé de la Biblia para la prédica. Los organicé en forma de carta, porque siempre he creído que la Biblia es una carta de amor de Dios para toda la humanidad. Entonces recibámosla de parte de Dios, escuchémosla hoy. Si podemos volverla devocional en semana, pues hagámoslo. Y por encima de todo, pongámosla en práctica. Pongámosla en práctica. A quien anhela verme actuar con poder en su vida,
Para ti hay muchos imposibles, pero para mí todo es posible. Yo envié a mi Hijo para anunciar buenas nuevas a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año de mi favor. Yo te libré del dominio de la oscuridad y te trasladé al reino de mi amado Hijo, en quien tienes redención, el perdón de pecados. Cristo te libertó para que vivas en libertad. Por lo tanto, mantente firme y no te sometas nuevamente al yugo de esclavitud. Yo te levanto si estás caído y te sostengo si estás agobiado. Encomiéndame tus afanes y yo te sostendré. No permitiré que caigas y quedes abatido para siempre. Yo puedo hacer muchísimo más que todo lo que puedes imaginar o pedir por el poder que obra eficazmente en ti. A mí sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Quien te ama, Dios. Padre, gracias por tu palabra. Qué hermosura de palabra nos regalaste hoy, bendito Dios. Y gracias, Señor, porque tu palabra también es cuestionante. Penetra nuestro ser interior y nos permite darnos cuenta en dónde estamos en nuestra relación contigo. ¿Cómo está nuestra madurez espiritual? ¿Qué tan buena relación tenemos contigo? Y Señor, siempre que te escuchamos, es necesario doblegar nuestro corazón, ponerlo de rodillas y decirte, perdónanos. Perdónanos porque todavía nos falta muchísimo. Pero Señor, gracias porque sabemos que tú no abandonas la obra de tus manos. Tú la iniciaste y tú la vas perfeccionando día a día. Como lo hiciste hoy, Señor, nos enseñaste con amor, con paciencia, bendito Dios. Nos mostraste nuestras falencias, nos mostraste lo que tú puedes hacer, nos muestras el camino que debemos tomar, donde debemos corregir el rumbo. Gracias, Señor, por enseñarnos con tanto amor. Y Señor, te pedimos que nos des sabiduría para que la palabra que nos has dado hoy no sea simple conocimiento, sino que sea una palabra que obre en nuestro corazón como palabra revelada, que la pongamos en acción, que comencemos a actuar conforme a ella a partir de ahora, Señor. Y Señor Jesús, gracias porque hoy nos podemos reunir en tu nombre, te podemos escuchar, podemos hablar contigo, podemos experimentar tu presencia en medio de nosotros, todo gracias a la obra redentora que tú hiciste, Señor. Dejaste el cielo para venir a la tierra, llevar a la cruz toda nuestra maldad y en un sacrificio único y suficiente pagar toda nuestra deuda y trasladarnos a nosotros pecadores toda tu justicia, toda tu santidad. Gracias por amarnos tanto, Señor. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la esperanza de que haya personas que hoy escucharon hablar a Dios por primera vez. Y estoy seguro que sintieron algo muy especial en su corazón. Porque siempre que Dios habla sentimos conmoción, hay conmoción en nuestro ser interior. El Señor dice, yo estoy a la puerta de cada corazón y llamo. Si alguien oye y abre la puerta, voy a entrar y voy a cenar con él. El Señor ya habló. Espero que todos hayamos oído y que todos hoy decidamos abrirle la vida al Señor para que Él entre. Él no va a abrir la puerta de nuestra vida, nos toca a nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Con una declaración de fe que salga del corazón y si podemos hablar, pase por la boca. Una declaración que reconozca a Jesús como Señor y Salvador. Que Jesús es Dios hecho hombre, muerto en una cruz, resucitado y que vive y reina. Jesús, Señor y Salvador.
¿Con qué palabras se las tenemos que decir? Con las que usamos diariamente. No necesitamos un lenguaje especial. Yo voy a hacer una oración guía, pero no es para que la hagamos, para que la repitamos por simplemente repetirla, porque no serviría de nada. Como guía, por favor, tomen cada frase, llévenla a su mente, pásenla al corazón, créanla en el corazón, y si pueden hablar, pásenla por la boca. Digamos todos juntos con mucha alegría: Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados, y que hoy vives y estás a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu poder, de tu gloria. Quédate conmigo. Quiero caminar de tu mano. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, bendito Jesús, por perdonarme y salvarme. Y gracias, Espíritu Santo, porque me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para los que hicieron por primera vez la declaración de fe, les digo, es la decisión más sabia y más importante que han tomado en toda su vida. A partir de hoy no están solos. A partir de hoy el Dios Todopoderoso, el Omnisciente, el que todo lo sabe, el que no cambia, está con ustedes, habita en ustedes, los acompañará siempre. Y a partir de hoy comienza una obra Él mismo que se llama de santificación. Es una obra que va a durar toda la vida. Él va a darnos la imagen de Jesús, que nos parezcamos al carácter de Jesús. Es una obra que dura toda la vida, pero que trae bendición día a día. Porque cada día vamos a ser más amorosos, más amables, menos impacientes, menos iracundos. Y eso trae bendición a nuestra vida. Nos gustaría saber que hicieron su declaración por primera vez. Si nos quieren contar, pueden escribirnos al correo o al WhatsApp que aparecen en pantalla. Y si tienen alguna pregunta adicional, también la pueden formular por ese medio. Muy bien. Nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, los recursos económicos y tecnológicos para honrar a Dios con los diezmos y con las ofrendas. Ya sabemos que lo podemos hacer virtualmente a través de www.vidasproductivas.org, que nos dirige a un botón de pagos, y ahí podemos hacer nuestro depósito de diezmos y ofrendas. O si lo preferimos, buscamos también el dato del banco, el número de cuenta, y podemos hacer una consignación directa o inscribir el número de la cuenta del banco en las nuestras para poder hacer transferencia. Si tienen algún inconveniente, nos pueden escribir al WhatsApp o al correo electrónico y con mucho gusto les enviamos la información para que lo puedan hacer. Démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de honrarlo con los diezmos y las ofrendas. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, porque nos permites honrarte, Señor, con los diezmos, con las ofrendas. Si lo podemos hacer, Señor, es porque nos quedamos con el 90% de lo que tú nos has dado. Y un 90% protegido y bendecido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, nos daremos cuenta que tú protegerás nuestros frutos, nuestras cosechas del devorador. Y también dices que si te probamos con lo del diezmo, que si diezmamos, nos daremos cuenta que abrirás las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, los que te estamos escuchando hoy queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos que si hay algo en nosotros que nos esté impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo de nosotros, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal.
en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, a unos anuncios breves, présteme atención. No olvidemos que somos una iglesia virtual y que tenemos que utilizar todas las redes sociales, toda la internet, toda la tecnología que Dios nos ha regalado. Dios nos ha permitido tener el templo más grande porque tenemos al mundo entero abierto a la ventana que el Señor nos ha regalado. Pero tenemos que trabajar de esa manera, virtualmente. Entonces necesitamos de ustedes, que son la iglesia, y nosotros, que somos la iglesia, estar unidos para compartir los links, para compartir todo el material que subimos a las redes sociales, para invitar a las personas a congregarse domingo a domingo, para entrar a los grupos de oración, para estar en los grupos pequeños. Todo eso lo tenemos que hacer de manera virtual, compartiéndolo a través de nuestras redes sociales, a través de la internet. No se les olvide entonces, tenemos el servicio domingo 11 de la mañana, los devocionales que ahora los tenemos en formato de video en todas las plataformas de la iglesia, en todas las redes sociales de la iglesia, en cualquiera la pueden buscar y lo van a encontrar. También tenemos la reunión de oración los miércoles a las 6 de la mañana a través de Zoom. Qué rico que compartan también ese link. Si a usted no le está llegando, por favor escríbanos al WhatsApp y lo vamos a incluir o la vamos a incluir para que puedan compartir. Qué rico que muchos más aprendamos a orar, a depender de Dios. Eso es la oración, mostrarle a Dios dependencia, decirle: Señor, tú eres el Todopoderoso, yo soy débil, yo tengo muchas carencias, necesito de ti. Y la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso es que nos invita a orar sin cesar, todo el tiempo dependiendo de Dios. Utilicemos las plataformas, tenemos por ejemplo Right Now Media, que la podemos usar. Si quieren crear un usuario, nos piden por favor a través del WhatsApp o del correo el link y se lo vamos a enviar. Y mantengámonos en grupos pequeños nos edificamos. Si usted no tiene grupo, ustedes no tienen grupo, lo pueden integrar con sus familiares, con sus amigos, lo pueden hacer virtual, lo pueden hacer presencial, como quieran, pero estemos unidos como familia. Un buen ejercicio también es invitar personas a la casa para compartir el mensaje. Y nos vamos a estar edificando mutuamente. Estar unidos es muy, muy importante como cuerpo de Cristo. Muy bien, acostumbramos a orar por las personas que estuvieron de cumpleaños la semana que terminó o están de cumpleaños hoy. Si usted está cerca de alguna persona que estuvo o está de cumpleaños, aproveche para felicitarla y orar por ella. Y me acompaña a orar por todos los hermanos que estuvieron de cumpleaños. Padre, te damos infinitas gracias por nuestros hermanos, por nuestras hermanas que estuvieron de cumpleaños la semana que terminó o están de cumpleaños hoy. Los bendecimos en tu nombre, Señor, bendecimos sus vidas, las de sus familias, bendecimos sus actividades, bendecimos sus ministerios, bendito Dios. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que les concederás todos los deseos del corazón que estén conforme a tu bendita palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Feliz cumpleaños, que el Señor los continúe bendiciendo. Como les dije al comienzo del servicio, espero que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. También suelo repetir, para el creyente debería ser una celebración diaria por la importancia que tiene la cena del Señor. Pero por lo menos el domingo que nos reunimos como familia, como el cuerpo de Cristo, pues es bueno que lo hagamos. La cena fue instituida por el propio Señor Jesús, en lo que conocemos como la última cena. Y la instituyó para dejarla como un recordatorio de la obra que Él hizo por nosotros y para que lo celebremos siempre en memoria de Él, es decir, que lo recordemos a Él, recordarlo a Él y su obra maravillosa de redención.
venir del cielo a la tierra como uno de nosotros, pero sin pecar, y llevar al madero, a la cruz, toda nuestra maldad, pagar la deuda por nosotros y trasladarnos a nosotros toda su justicia y su santidad. Eso es lo que recordamos, por eso es que es tan importante la cena del Señor. Y también nos dejó una recomendación. Al momento de celebrar, pues debemos estar en paz con Él. Porque si Él ya nos perdonó hace más de 2000 años y se convirtió en nuestro sumo sacerdote que podemos llevarle a Él nuestros pecados, ponernos de acuerdo, confesarle y Él nos perdona, pues no hay razón para que estemos en desacuerdo con Él. Entonces ese es el momento antes de tomar la cena, de que pensemos si hay algo en nosotros que está en desacuerdo con Él, que pecamos. Y se lo presentamos, le decimos, Señor, me pongo de acuerdo, estuvo mal, pequé, perdóname, y Él es fiel y justo y nos perdona. Y si no viene nada a la mente, pues podemos pedirle perdón por esos pecados que hayamos olvidado o por los pecados inconscientes que hayamos cometido. Y Él es fiel y justo y nos perdona. Y ya estamos listos para tomar la cena. Ahora voy a leer en la Biblia lo que les acabo, para corroborar lo que les acabo de decir, quién la instituyó y con qué finalidad. Está en la Biblia, en 1 Corintios 11, del verso 23 en adelante, dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, hoy te damos nuevamente gracias, Señor, por este recordatorio que nos dejaste. El recordatorio de la obra de amor más grande que se ha dado para toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo estuvo colgando en una cruz, ofrecido por nosotros como sacrificio, para nuestra sanidad, para nuestra libertad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante aquí en la tierra. Gracias por amarnos tanto. Amén. Podemos tomar la cena. Como acostumbramos a hacerlo domingo a domingo, nos despediremos en oración, pediremos un toque especial, una unción especial del Espíritu Santo para cada uno de nosotros de manera particular, de manera individual, y oraremos por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Nos has permitido reunirnos para alabarte, para bendecirte, Señor, para honrarte, para escucharte, Señor, para ser transformados por el poder de tu palabra. Te ofrecemos este tiempo como primicia del tiempo que comienzas a regalarnos hoy, primer día de la semana. Y Señor, cada día de esta semana, que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida. Queremos despertar y decirte gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú vas delante nuestro, abriendo el camino, limpiando el sendero para que nuestro pie no tropiece. Y Señor, también sabemos que tú te colocas alrededor nuestro como un escudo protector
para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo. Las dos cosas están expresadas en la Biblia, en tu palabra. Allí tú afirmas que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Y también dices que ya no nos llamas siervos, sino amigos. Por eso, Señor, queremos aprovechar esas dos circunstancias para pedirte un toque especial de tu Espíritu para cada uno de nosotros, una unción especial, bendito Dios. Sabemos que desde el momento en que te recibimos como Señor y Salvador, tú habitas en nosotros, somos tu templo, nos acompañas en todo tiempo, a todo lugar. Pero Señor, hoy además de templo queremos convertirnos en esos ríos de agua viva espiritual que también están mencionados en la Biblia. Queremos estar llenos de ti, Señor. Por eso te pedimos una unción especial. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye con poder, fluye con libertad en cada uno de nosotros, Señor. Tómanos de la cabeza a los pies. Fluye con amor, fluye con alegría, fluye con poder, bendito Dios. Abraza corazones adoloridos. Sana mentes y cuerpos enfermos, bendito Dios. Fluye, Espíritu de Dios, llénanos de ti, Señor. Queremos estar llenos de ti. Queremos convertirnos en esos ríos de agua viva espiritual que tú mencionas en tu palabra, Señor. Queremos poder beber cada día de esa fuente maravillosa tuya, Señor. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye, fluye con poder, bendito Dios. Y Señor, ahora aprovechando lo que hemos aprendido en tu palabra, en la Biblia, que tú eres el Dios sanador, que tú llevaste a la cruz toda dolencia, toda enfermedad, que por tus llagas fuimos todos curados. Señor, queremos aprovechar eso para unirnos como hermanos en la fe y pedirte, Señor, que ahí donde tú sabes que hay enfermedad, seas tú colocando tu mano sanadora ahora. Y nosotros declaramos en fe, bendito Dios, que donde tú has puesto tu mano, hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho, que el Señor los bendiga. Si el Señor no dispone otra cosa, nos volveremos a ver el próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones a todos.